todos y para todas. Es un gusto reencontrarnos en los seminarios que ALADA Sección Uruguay ha organizado como parte de las actividades que este año hemos priorizado. Esta tarde nos encontramos con Silvia Perazo, que va a presentar algunas reflexiones sobre la situación actual del continente africano y su reciente ingreso de algunos países del continente a los BRICS, pero seguramente Silvia, en su experiencia y expertise, nos va a poder traer información más que actualizada de lo que está ocurriendo en este continente, en este contexto actual. Queremos agradecerle especialmente a Silvia por aceptar nuestra invitación para acompañarnos en esta tarde, y Enrique Martínez Larrechea, miembro de ALADA Uruguay, quien va a estar presentando formalmente a Silvia en unos minutos y además moderando esta actividad. Les decía que este seminario cierra las actividades que estuvimos realizando desde ALADA Uruguay, y sepan que van a estar disponibles las grabaciones posteriormente en el canal de YouTube de ALADA Internacional, en donde no solo van a encontrar estos seminarios, sino también otras actividades que desde ALADA Internacional y en sus distintas secciones han venido realizando en todos estos años, siendo un material sumamente valioso para quienes están interesados en profundizar en este tema. Hoy nos toca el continente africano, pero también en lo que refiere a los estudios de Asia. Sin más, agradecerles a todas y todos que nos acompañan esta tarde y darle la palabra ya a Enrique Martínez Larrechea para que nos presente a Silvia formalmente y demos inicio al seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu introducción. Quiero agradecer muy especialmente a los colegas de ALADA Sección Uruguay por invitarme a este evento tan relevante, y que, bueno, marca una continuidad de lo que ha venido siendo la acción muy oportuna, muy lúcida de ALADA en general, ALADA Latinoamérica y especialmente de nuestra sección de Uruguay. Bueno, mi tarea es muy grata, es moderar, digamos, esta charla de Silvia, y voy a comenzar, digamos, diciendo que ella es una especialista en historia contemporánea de África y de los conflictos armados africanos. Como docente se desempeña como profesora de la Cátedra de Historia de África en el Instituto Superior de Profesorado Dr. Joaquín B. González, y por otra parte en el Seminario de Conflictos Armados Africanos en la Universidad de El Salvador, USAL. De manera que es una de las, diría yo, de las investigadoras y de las voces más autorizadas para tratar esta temática. De manera que, sin más preámbulo ni protocolo, le cedo la palabra a Silvia, que bueno, va a hablar lo que precise, algo así como 20, 25 minutos o lo que ella necesite, y a partir de ahí vamos a tener entonces la posibilidad de algún intercambio de preguntas y de un diálogo más en profundidad. De manera que muchísimas gracias. Silvia, adelante. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos allá en Uruguay, a los que se suman desde distintas latitudes, ¿no? Así que un placer para mí estar acá. Gracias, Enrique, por la presentación. Gracias, Daniela, por el espacio. No sé si se escucha bien, por favor avísenme, porque como tengo problemas de internet, ¿se escucha bien? Cualquier cosa me avisa. Perfecto. Cualquier cosa, Enrique, vos decime, no se te escucha y yo Dale. me cambio de red y listo, ¿no? Bueno, probablemente apague mi cámara cuando empiece a compartir, quizás por el tema de la conexión, pero bueno, como les decía al principio, para mí es un placer, digamos, en realidad estar acá, hablando de África, que es, bueno, un poco a lo que uno se dedica,
y bueno, lo que tanto me gusta y lo que tanto nos apasiona a los que hacemos este tipo de estudios, ¿no? Yo no sé en realidad cuán, digamos, avesados están ustedes respecto al continente africano, pero yo me permití hacer, digamos, una presentación, porque por ahí no todo el mundo tiene por qué estar, digamos, muy ducho, como decimos acá en la Argentina, respecto a estos temas. Entonces, por ahí para ayudarnos con algunos mapas y algunas imágenes y demás, ¿no? Pero en general yo quisiera empezar diciendo que cuando hablamos del continente africano, ¿no? O sea, como presentaba Enrique recién y como un poco lo que me encargó Daniela, ¿no? Uno siempre tiene imágenes, ¿no? En su cabeza, en su imaginario tiene, ¿no? Ciertos conceptos. Y si ustedes lo piensan, en general, uno siempre cuando piensa en el continente africano piensa en pobreza, enfermedades, conflictos, atraso, ¿no? Desnutrición, los chicos con el vientre hinchado, en fin, todas imágenes que son peyorativas, ¿no? Que son tristes, que representan quizás lo peor que hay en el planeta, ¿no? Yo siempre digo que en general cuando uno tuvo la posibilidad de viajar al continente, siempre la gente te dice, ay, no, te vas a ir a África, ¿a dónde te vas a ir? Y te diste todas las vacunas, o sea, y las enfermedades y los conflictos armados y todo eso. Bueno, a ver, yo quisiera empezar, ¿no? Diciendo que de eso hay cierta verdad, ¿no? Pero no es tan terrible como lo estamos viendo nosotros ahora, sino que cuando uno tiene esas reflexiones o habla de esa forma de África, en realidad se está refiriendo al África que nos llegó a nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, a esas imágenes estereotipadas que uno tiene dando vuelta y que provienen del imaginario europeo del siglo XIX, sobre todo que es subsidiario del positivismo, del orientalismo, en fin, de la hipótesis camítica, ¿no? En fin, de toda una retórica sobre África que en su momento, ¿no? Dividía entre civilización y barbarie, ¿no? Dividía entre lo trazado y lo que no estaba trazado, ¿no? Dividía entre nacionalidades y etnias, ¿no? Esto también yo le pido a cada uno de ustedes que piense, ¿no? Que en general cuando uno habla de África, uno dice, bueno, no son pueblos, no son identidades, son etnias, ¿no? Y cuando habla de pueblos y de identidades en Latinoamérica, son naciones, pueblos e identidades, pero cuando habla de esas mismas categorías en África, son etnias. Y entonces, esas son algunas de las cosas a las que yo los invito a reflexionar el día de hoy, ¿no? Siempre hemos visto África por ahí a través del cristal europeo, ¿no? De cómo Europa veía África. Y de eso ha habido muchos cambios, sobre todo en los últimos 100 años y más aún los últimos 20 años, ¿no? Entonces, si aún se me escucha bien, cualquier cosa, Ricardo, Enrique, no Ricardo, cualquier cosa me avisás. Yo te aviso, si se me escucha a mí, te aviso. Sí, yo te escucho bien, no sé el resto. Por supuesto, como cada vez que quiero hacer estas cosas, la primera vez me sale bien y después no me sale, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. No sé si ahí se logra ver. Todavía no. Todavía no, ¿no? Bueno, pero ya va a aparecer. Sí. Espérame que voy a intentar ahora de vuelta. Ahí creo que sí, ¿no? A ver. ¿Ahí Está se ve? arrancando, parece, sí. Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Ese es un poco digamos, mis datos, mi presentación, por si alguno quisiera después hacer alguna consulta, con mucho gusto, si puedo, a disposición de ustedes. Bueno, un poco estas imágenes muestran a veces ese imaginario del que hablábamos, ¿no? Recién, ¿no? Las etnias, las tribus, la gente sin vestido, con taparrabo, atrasadas, ¿no? Que tiene un poco que ver con la actualidad, ¿no? del continente africano. Y que en general, ¿no? Solemos tener hacer estas distinciones entre una África blanca y una África negra, entre una África árabe y una África subsahariana, entre África del Norte y África subsahariana, ¿no? Entre una África musulmana por un lado y por otro lado una África que es animista o pagana, que son términos que han sido
usados como muy despectivamente, ¿no? Por los europeos, y que nosotros hemos también heredado toda esa retórica y esa manera de referirnos a África, ¿no? También dirían los sociólogos, ¿no? Solemos utilizar la pigmentación social asociando todo lo que tiene que ver con lo negro, con lo que es ilegal, con lo que es paralelo, con lo que está fuera de la ley, ¿no? En fin, eso también de una u otra forma recae en el continente africano. Entonces, en esta visión general del continente me gustaría decir varias cosas. En primer lugar, que África se parece más a esto, ¿no? A un África, primero, diversa. Un África donde pueden encontrar realidades contrastantes, ¿no? Y donde tienen, por ejemplo, megalópolis, como lo que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Pero también ciudades más conservadoras, con un pasado más árabe, otras con un pasado más colonial, diversas religiones, diversas lenguas, ¿no? Podemos encontrar todavía en el continente africano más del 50% de la población en términos generales que vive en áreas rurales, como lo que ustedes pueden ver ahí en esa foto en la parte superior derecha de su pantalla, ¿no? También África, antes de que me lo pregunten, ¿no? Tiene universidades, que eso es algo que muchas veces nos preguntan, pero ¿tienen sistema educativo? ¿Tienen universidades? ¿Estudian? ¿Saben leer y escribir? Pues sí, claro que sí, están dentro de este mundo y conocen lo que es el celular también, ¿no? Lo que ven ahí también es una foto, por ejemplo, de la Universidad de Nairobi, ¿no? Bueno, por supuesto, las ferias, ¿no? Las mujeres en África, ¿no? Que tienen realidades tan contrastantes quizás como las que ustedes pueden encontrar en algunos lugares de Latinoamérica, ¿no? Allí ven, por ejemplo, mujeres empresarias en Botsuana, pero también, ¿no? En las orillas del lago Victoria ven mujeres que viven de la pesca de subsistencia, ¿no? Y que llevan todos los días el alimento a su hogar. África es diversa y tiene enormes contrastes. Que son, digamos, muy, muy interesantes de ver. Y por supuesto, esto, que es una imagen con las que también muchas veces asociamos al continente africano, ¿no? Los animales, más lo exótico, ¿no? Más lo salvaje y demás. A mí lo que me gusta decir siempre es algo así: África no es un país, ¿no? Solemos hablar del continente africano como si fuera un país, como si fuera todo igual, y en todo ese igual, ¿no? Todas imágenes, como hablábamos recién, bastante peyorativas o de atraso, ¿no? De atraso, de pobreza y demás. África tiene 55 estados, según la Unión Africana, dividida en 6 regiones. En esto es muy importante ver que tenemos 5 regiones continentales y la 6ª región del continente es la diáspora, por ejemplo. La gran parte de la diáspora africana está en nuestro continente latinoamericano. Nosotros tenemos una enorme, ¿no? Herencia afrodescendiente. Es uno de los continentes que en términos poblacionales más crece y que además es mirado con muchísima atención por el resto del mundo, precisamente por la cantidad poblacional y por el aumento, ¿no? de la población. Es tan diversa que tiene mínimamente 1.200 lenguas, pero más de 3.500 identidades dentro del continente africano. Siguiendo en este viaje que tenemos por el continente como para entenderlo, es un continente que desde el punto de vista estatal, estos 54 estados, 55 si consideramos el RAS, aunque no todos los estados lo reconocen y en este momento está ocupado por Marruecos, estos estados, decía, se independizaron hace relativamente poco. Si ustedes prestan atención al mapa que tienen con las fechas, ¿no? Nos falta ahí Sudán del Sur, que es el último país que se independiza de África en el año 2011. Son estados todos relativamente nuevos, ¿no? ¿Por qué nuevos? Porque el continente africano fue, digamos, primero repartido en el papel y en el terreno a finales del siglo XIX, ¿no? Y sufrió el proceso de descolonización y consiguió su independencia a partir, ¿no? en términos generales, a partir de 1957 en adelante. Aunque otros estados, como ustedes pueden ver ahí, el caso de Marruecos, el caso de Túnez, mismo el caso de Sudán, el caso de Libia, por supuesto el caso de Sudáfrica, el caso de Egipto, lograron su independencia un poco antes. Esta es una de las grandes cuestiones que hay que entender de África, que los estados son estados nuevos, ¿no? Que tienen 60, 65 años, ¿no?
pero que además esas fronteras que ustedes ven son fronteras impuestas, ¿no? Y son fronteras arbitrarias. Yo creo, siempre digo lo mismo, que las fronteras en general son, de todos los estados, son artificiales, pero son más artificiales en el continente africano, porque provienen del reparto de Berlín que hicieron los estados europeos entre 1884 y 1885, es decir, que son fronteras que no tienen nada que ver con los pueblos y las identidades, es decir, con esas 3.500 identidades de las que hablábamos hace un ratito, ¿no? El mapa que tienen, que ustedes están viendo a su izquierda, es el mapa de las identidades, ¿no? Que es un poco más representativo de lo que es África, ¿no? De lo que los europeos llamaron etnias, ¿no? Y que no tiene nada que envidiarle ni a las identidades ni a las naciones, ¿no? Fíjense cómo, si ustedes prestan atención, ¿no? En esos límites artificiales, arbitrarios que decíamos antes, conviven, en algunos casos, decenas de identidades, como es en el caso del Congo, que tiene más de 54 identidades distintas, ¿no? Creo que son 57, pero no recuerdo bien ese dato, ¿no? Es difícil que ustedes encuentren en este continente un Estado que no sea plurinacional o pluriétnico, ¿sí? Le diría que en este caso la dupla Estado-Nación, que a mi modo de entender no sirve para analizar hoy en día lo que son los estados del 90% de la humanidad, ¿no? Esa dupla Estado-Nación no la van a encontrar en África. En esta digamos, combinación entre estados pluriétnicos, ¿no? Y una multiplicidad de identidades dentro de un mismo estado, radican algunos de los problemas del Estado africano que ustedes ven hoy en día, ¿no? En la actualidad. Reparen en varias cosas, además. No solamente los estados son pluriétnicos, sino que además hay identidades, ¿no? Que quedaron, por esta división en estados, quedaron divididas en varios estados diferentes, ¿no? Por ejemplo, los tuareg, yo no sé si se logra ver el cursor acá, pero los tuareg quedan divididos entre el norte de Malí, el sur de Nigeria, el oeste de Níger, el norte de Burkina Faso. Se los marco porque el viernes pasado, ¿no? Y el anterior también, o sea, hubo 2 conatos de rebeliones tuareg que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Con que buscan un lugar, su propio estado, o su propia autonomía, dependiendo de qué revolución tuareg estemos hablando. Pero lo que pasó el viernes pasado es una muestra precisamente de esto, de lo que estamos diciendo ahora. Cuando empezamos esta charla decíamos que uno de los tantos estereotipos que pesan sobre África es el tema de los conflictos armados. En su momento fueron verdad, la verdad que cuando se hicieron los estados africanos hubo varios estados que pasaron por procesos de guerra civil. En la década del 90 este continente estaba estallado, hoy en día, gracias a Dios, ha disminuido muchísimo el número de conflictos armados, pero si yo tuviera que explicar esa realidad, ¿no? El tema de los conflictos armados, que es una de las materias que yo doy, como explicaban recién en mi presentación, siempre tengo que arrancar de esto que les estoy mostrando, es decir, de la conformación estatal. No se entienden, ¿no? Los conflictos armados que tiene África si uno no empieza del reparto de Berlín y de la formación de los estados en África. Déjenme decirles también que ese continente atrasado, lleno de enfermedades, con hambre y demás, ha cambiado mucho los últimos 25 años, ¿no? Como dice mi amigo Jerónimo, habitualmente en los últimos 20 años 400 millones de personas salieron de la pobreza. Si yo no estoy mal con las fechas con las cifras que manejamos, en los últimos 30 años 558 millones de personas salieron de la pobreza en África, ¿no? Es difícil que ustedes vean digamos, por supuesto, como África es diversa, ¿no? Y tiene regiones diferentes con realidades distintas, y no todo el continente africano crece en el mismo sentido, ni a la misma velocidad, ni con los mismos parámetros, digamos. Es difícil que ustedes vean en general el continente, ¿no? Con hambrunas. Hay lugares donde hay, por supuesto, de la misma manera que hay lugares en América Latina donde ustedes tienen un panorama de hambruna, ¿no? Pero esa imagen generalizada del continente con gente con hambre, los chiquitos con el vientre hinchado, la van a encontrar en algunos lugares puntuales de África y no es la generalidad del continente. Como les decía recién, si yo tuviera que
expresar cuál es la condición actual en la que está económicamente la condición actual del continente africano, les diría que hay un afianzamiento del Estado, pese a todo lo que estuvimos viendo en la placa anterior, y que hay un crecimiento económico sostenido que se da en general en las diversas regiones de África, probablemente con la excepción de África Central o de algunos estados de África Central. ¿Por qué este crecimiento económico? Bueno, tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, tiene que ver con una disminución, o sea, ese continente explotado de conflictos armados en la década del 90 dejó o bajó, ¿no?, el nivel de conflictividad, con lo cual permitió una estabilización política de África. Ya sé que por ahí muchos de ustedes me dirán, bueno, pero últimamente hubo muchos conflictos armados. Sí, es verdad, hubo cinco conflictos armados, conflictos armados no, perdón, golpes de Estado, ¿no? En los últimos 3 años en África, es verdad, pero eso representa la realidad de una parte del continente, que es África Occidental, de lo que también podríamos hablar después, si a alguno de ustedes les interesa. No representa la realidad de todo el continente. También es verdad que ellos tienen un concepto distinto al golpe de Estado del que tenemos nosotros en Latinoamérica, ¿sí? Entonces decíamos, ¿a qué se debe el crecimiento económico? Bueno, primero una estabilización política que está viviendo la mayor parte de los estados. Después, por varias, digamos, hay un aumento, ¿no?, de las inversiones del flujo de capitales, de las inversiones de capital proveniente de socios que son extracontinentales, pero que tampoco son las exmetrópolis, de lo que también podemos hablar si ustedes quieran. Por ejemplo, el caso de China, que también es por otro lado muy conocido. El crecimiento económico también se da por, digamos, la venta de materias primas. África tiene en general, desde la época colonial, una realidad que tiene que ver con la falta de industrialización, es decir, con urbanización sin industrialización, y ese camino se comenzó a revertir a partir de la década de los 90. Algunos estados, como el caso de Zambia, por ejemplo, como el caso de Kenia, como el caso de Tanzania, inclusive el caso de Etiopía, están mostrando unos índices del crecimiento relativo a la industrialización muy interesantes, ¿no? También se han sumado políticas monetarias prudentes en gran parte de los estados de África. Y todo esto, o sea, la política de la estabilización institucional, las inyecciones de capital, la inversión extranjera, las políticas prudentes monetarias, ¿no?, los bajos niveles de inflación en casi todos los estados de África, con la excepción de Zimbabue, por ejemplo, ¿no? Esto ha redundado en el crecimiento, en términos generales, que es muy marcado en África Occidental, ¿no?, que es esta región que está aquí, y en África Occidental, de ingentes clases medias, ¿no?, que vieron aumentados sus ingresos y por eso vieron aumentado su consumo, y con esto el círculo virtuoso que lleva al crecimiento económico, ¿no? En términos generales, el continente africano ha crecido, todos los países de África, inclusive países que estuvieron o que están, ¿no?, aún en guerras, han crecido entre el 4 y el 16%, ¿no? Esta es una de las explicaciones. Etiopía, por ejemplo, antes de la pandemia, tuvo niveles espectaculares del crecimiento que fueron 4 o 5 años sostenidos entre el 14 y el 16%. Cualquiera de ustedes me puede decir, y es verdad, crecimiento no es igual al desarrollo, totalmente. Pero cada vez más, sobre todo en algunos nuevos estados emergentes de África, podemos ir viendo, ¿no?, que eso va derramando, por ejemplo, en estas ingentes clases medias cada vez más numerosas que podemos ver en el continente africano, ¿no? También es verdad que el crecimiento de un orden, digamos, que el desarrollo de un orden internacional global, donde África tiene el lugar, y sobre todo de un orden internacional que gira al Indo-Pacífico, ha hecho que África fuera muy, digamos, tuviera un lugar en este nuevo orden internacional que deja de ser euroatlántico para pasar a ser, como decíamos recién, más Indo-Pacífico, ¿no? Perdón, antes de cambiar de placa, sí me gustaría mostrarles que en ese mapa que no está actualizado del Tratado de Libre Comercio en África,
les muestra uno de los intentos, ¿no? De los proyectos que está a medio implementar, que es el tratado, digamos, la zona de libre comercio que involucra a casi todos los países de África, ¿no? Que es un intento promovido por la Unión Africana y sostenido fuertemente por gran parte de los estados africanos, de crear un área de libre comercio para fomentar no el comercio exterior, con el que África no tiene ningún problema, sino el comercio intra-África, ¿no? En términos globales, uno tendría que decir que el 84% de los diversos estados, el 84% del comercio de los diversos estados que forman el continente africano va hacia destinos extracontinentales, ¿no? Y solo el 14% queda dentro del continente. Entonces, el objetivo de esto, ¿no? Es precisamente fomentar el comercio interno, y algunas cifras, aunque todavía es muy temprano como para evaluar, algunas cifras parecieran ser medianamente alentadoras, ¿no? Si yo tuviera que hablar, como me pidió Daniela, de la situación actual del continente, tendría que hablar que precisamente por estos 25 años de crecimiento sostenido tenemos algunos mercados emergentes en África, ¿no? Que tienen algunos problemas, algunos de los cuales hemos dicho recién, ¿no? Esos mercados emergentes, ¿no? Pueden ser Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil, Kenia, Ruanda, ¿no? Pese a la tragedia ruandesa de hace casi 30 años, Ghana, Etiopía, Angola, Mozambique, con características diversas, con derrames hacia los distintos sectores de la población que también son diversos, pero con algunos logros bastante significativos, ¿no? Como por ejemplo el caso de Senegal. También, ¿no? Si nos atenemos a esa categorización, ¿no? De poderes medios en el sur global, ¿no? Y lo medimos en términos de la capacidad, de la vocación y del reconocimiento para poder ser un poder regional, podemos hablar que tenemos poderes medios y regionales en África. Bueno, el caso de Sudáfrica y Nigeria en general es el más conocido, ¿no? Pero está muy bien también hablar de Etiopía, de hablar de Kenia, de hablar de Ruanda, ¿no? De hablar de Marruecos y de hablar de Egipto. Fíjense que algunos de estos, ¿no? El caso de Etiopía, el caso de Egipto, son las incorporaciones, algunas de las nuevas incorporaciones dentro de los BRICS, ¿no? Acá no podemos obviar la presencia de China. China, en general, digamos, le interesa, sobre todo con esta estrategia del cinturón y la ruta, ¿no? O la nueva ruta de la seda, o el cinturón y la franja, como le quieran decir, en ese diagrama estratégico, ¿no? Económico de China, África ocupa un lugar sumamente importante, ¿no? Es vamos a volver después a esto. Es digamos, la costa este de África forma parte, y los puertos, ¿no? Como el puerto de Mombasa, mismo Dar es Salaam y demás, son capítulos importantes, ¿no? Africanos dentro de esa ruta de la seda. Ahora, si hay déficit que tiene el continente africano, uno de ellos es en infraestructura, otro de ellos es en comunicaciones, ¿no? Entonces, ustedes se fijan, ¿no? A dónde van las inversiones chinas, van a ver que van precisamente a apuntalar aquello que el continente necesita para poder ser un partner adecuado en esta nueva ruta de la seda. Entonces, en general van a ver que los proyectos de infraestructura que tiene China se asocian con los proyectos de infraestructura que tienen los estados. Es el caso de Etiopía, es el caso de Kenia, ¿no? Es el caso de Tanzania también, pero es el caso de Angola, donde, digamos, con estrategias conjuntas o con créditos chinos o con proyectos de cooperación, se busca fortalecer precisamente el tema de las comunicaciones, ¿no? Los ferrocarriles, los aeropuertos, los puertos, es decir, todo aquello que de una u otra forma se necesita para sustentar la industrialización y la aceleración de esta industrialización africana. Esto, digamos, después si quieren también lo podemos ampliar un poco más, ¿no? El tema de los parques industriales y demás. Muchos hablan de un neocolonialismo. No sé, habría que ver también, ¿no? ¿Qué entendemos por neocolonialismo? Y también habría que empezar a ver que, digamos, muchas veces cuando uno habla así de neocolonialismo,
también minimiza la capacidad que tienen los estados africanos como para manejar, ¿no? Esta presencia, ¿no? de agentes extranjeros dentro del continente africano. Algunos de estos estados, ¿no? lo están manejando bastante bien. Entonces, bueno, faltaría todavía para hablar de un neocolonialismo. Algunos de los grandes proyectos africanos tienen que ver con esto, ¿no? Que es el tema de las comunicaciones que hablábamos antes. Esto, digamos, es una de las grandes metas que tiene África, y ahora sí hablando como un continente, porque forma parte de la Agenda 2063, ¿no? Es un continente que con todos sus problemas y las limitaciones que le querramos asignar, que de hecho las tiene, ¿no? Tiene Agenda 2063, lo cual yo envidiaría bastante dentro de nuestra América Latina, por ejemplo, ¿no? Y entre algunos de los proyectos que se manejan en esta Agenda 2063 está mejorar también la cuestión de las comunicaciones, ¿no? Sobre todo armando grandes corredores, como figuran ahí, que son, bueno, las autopistas, ¿no? Y las vías terrestres. De los ferrocarriles se está encargando China, ¿no? Pero si ustedes se fijan también en algunos proyectos, está el tema del cable submarino, está el tema de mejorar la conectividad, esto se debe mucho también, la cuestión de la conectividad y lo digital se debe mucho también a la presencia de la India en el continente. Pero fíjense esto que es la gran represa del Renacimiento, ¿no? Eso es la represa más grande de África en este momento, ¿no? Si se pusiera en marcha la represa Inga, la Inga la superaría, pero todavía, digamos, la fase 2 no está terminada. Ese es uno de los grandes, enormes proyectos que tiene Etiopía para conseguir no solamente su abastecimiento hidroeléctrico, sino también no tener más problemas de agua, ¿no? Eso trajo muchos problemas con Egipto, pero bueno, también es algo de lo que podremos hablar también, ¿no? Pero es una muestra de los grandes megaproyectos que tiene el continente africano. Finalmente, digamos, como para terminar este pantallazo rápido del continente, un poco el mapa político, ¿no? Acá pueden ver ya, digamos, ya con Sudán del Sur, que en los otros mapas que veíamos antes no lo teníamos, un poco la división política del África actual, ¿no? Entonces, ya demitificamos un poco el tema del hambre, el atraso y demás. También podríamos decir que hay una lucha bastante interesante respecto a la erradicación de algunas enfermedades, ¿no? Como ser el SIDA, inclusive el tratamiento de la malaria y el tratamiento de la fiebre amarilla y demás. Es un continente donde, hablando también de las enfermedades, el COVID-19 hizo bastante menos mella de lo que hizo en otros lugares del mundo, y que más allá de haber sufrido, como sufrieron, un apartheid de vacunas, ¿no? Porque estuvieron totalmente al margen de la provisión de vacunas, inclusive más allá de los programas COVAX de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Totalmente al margen de la distribución de las vacunas. Aún así, ¿no? Si ustedes se fijan, los índices del COVID-19, yo en 2020 y 2021 lo miraba casi todos los días, ¿no? Después le perdí interés, ¿no? Realmente la cantidad de infectados fue mucho menor que en otros lugares del planeta. Y también me podrían decir, bueno, pero quizás no lo midieron, quizás no tienen buenos métodos de medición. Sí, puede ser, pero lo que no se puede ocultar es la cantidad de muertos, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿no? La cantidad de muertos en términos continentales, van a ver que es mucho menor que lo que estuvimos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Y que, digamos, hay lugares donde fue más crítico, como fue el caso de Sudáfrica o Egipto, mismo el de Marruecos, y el resto del continente la pasó bastante mejor, ¿no? Inclusive, hablando del crecimiento económico, ¿no? El único año donde bajó el crecimiento muchísimo fue 2020 y 2021, donde el continente, digamos, tuvo un crecimiento negativo en el 2020 de un -1, digamos, ¿no? Pero ya en el 2021 empezó a crecer otra vez, 2-3%, ¿no? Que
no sé, debe ser porque yo estoy muy influenciada en lo mal que estábamos en Argentina, pero nosotros quisiéramos algunos niveles de crecimiento sostenido, por lo menos, ¿no? Que nos hiciera ver un poco la realidad un poco mejor, ¿no? Si yo les hubiera mostrado este mapa, ¿no? Y les hubiera marcado los conflictos armados hace 30 años, digamos, hubiéramos tenido, como dijimos antes, un continente bastante más inestable que el que teníamos ahora, ¿no? Si yo tuviera que marcar ahora, ¿no? Los conflictos armados, sí, seguramente les hablaría del conflicto somalí, que lleva ya 30 años, ¿no? 20 años el este de República Democrática del Congo. Si bien está estabilizada la República Centroafricana, ahí tienen un factor bastante importante, sobre todo por la inestabilidad gubernamental, digamos. Quizás la región del lago Chad, y sí, probablemente uno de los problemas más importantes que tenga África en este momento es la región del Sahel, por el tema del terrorismo, ¿no? Me pueden nombrar Libia, sí, es verdad, no tenemos una Libia en este momento, mínimamente tenemos 3, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo mismo que les dije antes, ¿no? Es un continente amplio, diverso, de 1.200 millones de habitantes, con 55 estados, ¿no? De los cuales yo solamente tengo 6 focos de conflicto. Podríamos hablar de Sudán, quizás también, que es un conflicto interno, es un conflicto entre militares, grave, por supuesto, claro que sí, ¿no? Y del conflicto que acaba de terminar o se le puso un fin en noviembre, un fin que siempre cuesta salir de los conflictos armados, como es el caso de Etiopía. En fin, digamos que es una actuación, digamos, un poco más promisoria, digamos, de la que por ahí veíamos hace varios años atrás, ¿no? Si, para mostrar algunas otras cosas, África es un continente, como continente, que tiene también, ¿no? Sus propias particularidades, por ejemplo, estos son los emojis que tiene ese proyecto que yo suelo seguirlo, digamos, habitualmente, porque es muy interesante como tienen sus propios emojis que también simbolizan la manera de querer conservar y valorar algunos pueblos y algunas tradiciones africanas que por ahí la globalización las pasa por encima, ¿no? También África son grupos de rock, ¿no? Tinariwen, que a mí me encanta, es un grupo tuareg que hace rock, que ganaron varios premios Grammy, estuvo en Argentina en el año 2015, no sé si pasó por el Uruguay o no. Por supuesto que tienen películas, ¿no? Como me dicen habitualmente, Nollywood. Pueden ir viendo ahí ustedes algunas versiones, así como vemos las novelas turcas con reversiones, ¿no? De algunas películas europeas, también está la versión africana en Netflix, que la pueden buscar tranquilamente, ¿no? Y ya que estamos hablando de partidos de fútbol, también tienen copa, ¿no? La Copa África, bueno, estas son es viejo esto, ¿no? Pero bueno, son los qualifiers, ¿no? Para las copas, para la Copa África este, eh, de este año. En términos, digamos, generales, yo dejaría acá, ¿no? Como para dar lugar a si hay preguntas o si a alguno le interesa ahondar en alguna de las cosas que hemos dicho recién. No, yo creo que ahí he dejado de compartir, no sé si ustedes me ven ahora bien a mí, ¿no? No sé, Enrique, si todavía... Sí, Silvia, no, dejaste de compartir. Bueno, bien. Muchísimas gracias por la tremenda panorámica que nos has dado sobre diversas dimensiones del continente africano. Muy interesante. Antes de pasar a un diálogo más amplio, no quiero dejar de recordarles que tienen en el chat un enlace en el cual, digamos, pueden solicitar la constancia de asistencia y además completar su asistencia hoy, digamos, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias Silvia, entonces realmente. En el chat había también una inquietud Ujú. de algún colega, alguna colega, respecto a la cuestión de los BRICS, Sí. que parecía interesante en el contexto que vos muy bien Ujú. acabas de describir. Bueno, tal vez se me ocurre que si no hay una formulación más específica de esto, No, pero invitarte por podemos, ahí a hacer sí, sí, hacer una hacer algún comentario al consideración respecto. general, claro. Exactamente. Sí, no me olvidé de ahí estoy viendo el chat, Mercedes, no me olvidé de los BRICS. Lo que pasa es que la Mercedes presentación Sosa. tenía que ver más con, sí, tenía que ver más con una presentación del continente africano para después pasar por ahí a hablar un poco más de esto, ¿no? A ver, digamos, los BRICS, digamos, es un grupo, no, yo no soy experta en en cooperación, digamos, ¿no? Pero es muy interesante ver, digamos, cómo son grupos que se han constituido a partir de, digamos, de determinadas, en el caso de IPSA, digamos, si ustedes quieren, en cierto aspecto antecesor de los BRICS, ¿no? Si ustedes quieren, digamos, por iniciativa del presidente Lula da Silva, en este marco del sur global, ¿no? De poder en distintos continentes ir linkeando economías que se podían traccionar juntas, ¿no? De hecho, los BRICS tienen mucho que ver también con esto. A ver, el Sudáfrica se ha criticado mucho, ¿no? Hace 15 años se ha criticado mucho el ingreso de Sudáfrica, es decir, ¿por qué Sudáfrica y no Argentina? Acá nosotros en Argentina somos los máster en decir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en realidad, digamos, el ingreso de Sudáfrica a los BRICS tuvo en su momento muchísimo que ver con la iniciativa de Thabo Mbeki, que era un internacionalista enorme que tuvo Sudáfrica para mí de la época post-apartheid, y sobre todo que a mí me gustan ese tipo de personajes que buscan la proyección internacional de sus propios estados, ¿no? Eh, digamos, tuvo mucho que ver con cómo él maniobró el trayecto internacional de Sudáfrica, ¿no? Entonces logró vincularse para lograr y que los BRIC se transformen en BRICS, ¿no? Probablemente en ese momento el socio más asimétrico respecto de otros, ¿no? Pero también es muy interesante ver cómo en esta nueva etapa que tiene BRICS, y relacionado a lo que estábamos diciendo antes del continente africano, se fueron a buscar a otros estados africanos para que ingresaran a este grupo, que no es un organismo internacional, tampoco es una institución internacional, si ustedes quieren es un grupo o es un foro, pero donde tiene un banco asociado y donde se pueden negociar, ¿no? Eh, algunos, digamos, algunas cuestiones que son interesantes para estos países del sur global, ¿no? Y que traccionen juntos en determinadas cuestiones. Es muy interesante el ingreso de Etiopía, es muy interesante el ingreso de Egipto a los BRICS. ¿Qué le pueden aportar? ¿Qué le puede aportar el continente africano a los BRICS? Bueno, probablemente a sus socios extracontinentales más mercado y un ingreso, digamos, al continente africano en condiciones por ahí un poco más ventajosas. No lo digo, por supuesto, por China. Tampoco lo digo por Brasil, que tiene enorme, para Brasil, África es su extranjero próximo, ¿no? Pero sí, ¿no? De una u otra forma promover una asociación un poco más cercana entre Argentina y Etiopía, por ejemplo, ¿no? Ha reabierto Argentina una embajada en Etiopía que la había cerrado en la década del 90. Entre, digamos, distintos estados africanos y distintos países de América Latina. En fin, en ese sentido, ¿no? Es interesante que se haya ampliado, ¿no? Digamos, el rango de los estados africanos que conforman los BRICS. Etiopía es un símbolo de África por muchas cuestiones, ¿no? A veces cuando uno ve los niveles de desarrollo de Etiopía, y sí, están, digamos, podrían decir, bueno, hay 20 estados más importantes en el mundo que podrían haber ingresado antes que Etiopía. Pero ¿por qué Etiopía? ¿Y por qué Etiopía? Digamos, como en algún momento fue el por qué Sudáfrica, ¿no? Bueno, más que nada es por la proyección a futuro, ¿no? Por cómo se proyecta Etiopía a futuro. Ustedes tienen, digamos, poblacionalmente Etiopía es el segundo país más poblado de África. El primero es Nigeria, el segundo es Etiopía, ¿no?
los niveles de crecimiento de los proyectos que tiene. Los proyectos tienen no solamente la represa del Renacimiento, sino además digamos, ¿cómo se llama? El Lapsed Corridor, por ejemplo, que va a unir Etiopía con los puertos de Kenia, ¿no? También hacen que el BRICS sirva para traccionar esos enormes proyectos que tiene este país, ¿no? Un proyecto ciclópeo y probablemente absurdo para muchos, como es la barrera verde, y para introducir también algunas cuestiones medioambientales, también puede tener un calado dentro de los BRICS, ¿no? Entonces, el hecho, ¿no?, de haber incorporado otros países africanos, aparte de Arabia Saudita, ¿no? Bueno, el ingreso de Argentina, que probablemente Argentina haya sido uno de los más discutidos también, ¿no? Mucho más discutido Argentina que los países de África, les muestra también cuál es el nuevo lugar que tiene, ¿no?, África dentro de este orden internacional, ¿no? Dicho de otra forma, hay muchos estados africanos que son más confiables que Argentina, lo digo con dolor además, ¿no? Pero, digamos, que tiene que ver un poco con cierta previsibilidad dentro de sus líneas y de sus políticas económicas. Respecto de los proyectos de BRICS, va a depender de cómo esos estados articulen, ¿no?, entre sí para poder llevar, digamos, adelante una política conjunta que sirva para que traccionen todos juntos. La verdad es que el tema de BRICS está atravesado también para decirlo rápidamente, por la actual crisis del multilateralismo, que me parece, acá hay varios internacionalistas y me parece que no lo podemos obviar tampoco, ¿no? Hasta dónde BRICS puede ser una plataforma de lanzamiento o no, yo no lo puedo decir, ¿no? La verdad. Yo, a ver, como historiadora, digamos, que voy más para atrás que para adelante, ¿no? Y en general escribo con el Diario del Lunes, en la actual crisis del multilateralismo, BRICS me parece una estrategia interesante, jugada, ¿no?, muy jugada, pero que si se organiza bien y se sostiene en el tiempo y no es solamente una iniciativa de ciertos gobernantes de turnos, algunos que han vuelto y otros que han llegado, si se mantiene, por ahí puede ser interesante para los proyectos de cooperación sur-sur y para el sur global. Pero bueno, démosle tiempo también, ¿no? BRICS ampliado siempre es, digamos, más conflictivo, digamos, que un BRICS de 4 estados, o de 5 estados, ¿no? Digo, como para hacer algo general, digamos. Muchas gracias, Silvia, por tu reflexión sobre el tema BRICS. Bueno, antes de abrir la palabra al piso, digamos, por aquí hay una solicitud de historiadores en formación que te piden alguna referencia sobre autores, títulos que les permitan acercarse a la historia africana. Pero bueno. A la historia de África. Bueno, sí, muy bien. A ver, bueno, si tienen 5 horas podemos hacer un panorama completo, pero creo que no, ¿no? Pero aún así te puedo recomendar algunas cosas. Digamos, en español, bueno, a ver, siempre nos encontramos con las barreras idiomáticas, ¿no? Hay una historia de África de la UNESCO que es maravillosa, que tiene 9 tomos de 8 tomos que están en 5 idiomas y 9 tomos, un 9º tomo que está en portugués solamente, que tienen 1000 páginas cada uno, ¿no? Que esa se llama Historia General de África, así que ahí tenés 10.000 páginas para leer sobre historia de África, ¿no? La Historia General de África es muy buena. Es una historia que está escrita desde África, desde africanistas, ¿no? Desde africanistas africanos, valga la reiteración, y desde africanistas desde África, ¿no? Con una concepción que se aleja de todo lo que dijimos al principio de esta charla. Así que eso yo siempre lo recomiendo, si bien, digamos, el último tomo es probablemente el que más nos interesaría para ver África contemporánea. Más contemporánea. Ahí sí.
Sí, ahí no, me se te escuchan escucha bien bien. ustedes. Ah, bueno, Una bien. pequeñísima Después inestabilidad, pero te escuchamos perfecto. ¿ahora me Adelante. escuchan? Bueno, Sí, si sí. no, cualquier cosa apago la cámara. Ahí te anoto, estos son dos autores, ¿no? Que se llama, uno es Olivier, Roland Olivier y Atmore, y el título se llama África desde 1800, y eso te sirve para, para ver un panorama general del África contemporánea que es muy interesante. Hay otro historiador que se llama Ailif, Postfano, sí, sí, totalmente, absolutamente, sí, sí. Creo que se escribe así, a ver. Se llama Historia de un continente, también post-Fanon, digamos, ¿no? Después tenés la historia de África de Kiservo, la historia de África que se llama, la historia de África que se llama la de Cambridge, que es History of Africa, que está en inglés también, esa es muy interesante, ¿no? Y digamos, esos son como visiones generales, ¿no? De África. Pero después tenés textos sobre el Islam en África, que son muy interesantes, una historia de África Central, tenés historias parcializadas, hay historia, bueno, de Ruanda, de Sudán, en fin. Una historia del norte de África que es muy interesante también para ver, ¿no? Las historias generales lo que tienen es como si vos agarrás una historia de América Latina. Vas a ver cuestiones generales transversales al continente, una digamos, visión, sí, general, en realidad, de la economía, de la política, de los problemas y demás. Ahí lo veo a Andrés, que levanta la mano, ahí estamos. Pero bueno, igual yo antes les había mostrado mi correo, no sé si lo vieron, pero si no, lo escribo acá y con mucho gusto, está todo absolutamente digitalizado y se los puedo pasar con muchísimo gusto, ¿no? Bueno, ahí me están mostrando Mamdani, Masrui, sí, bueno, Mamdani tiene muchísimas cosas escritas, ¿no? Achille Bembe es sobre todo más sociológico, ¿no? El tema de la necropolítica, para los que buscamos un marco de referencia teórico acerca del Estado, nos sirve. Y Masrui está dentro de la historia general de África también, como para, si quieren leerlo, ¿no? Enormes historiadores africanistas. Pero bueno, hay mucho más, hay muchísimo escrito sobre África, muchísimo. Muchas gracias, Silvia. Entonces vamos a pasar la palabra a Andrés, que ha decidido romper el fuego. Avante. Maravilloso. Muchas gracias, Silvi, por la participación aquí en Alada. Tengo unos conflictos acá en caseros que se me desató el niño y no lo puedo controlar, así que estoy nervioso. Por favor. Dos preguntas cortas y justamente en relación a ese ingreso de algunos países de África al BRICS. Existen ciertas especulaciones al respecto de por qué esos países, porque podrían haber sido otros, ciertamente no son los únicos potenciales. Entonces la pregunta es un poco doble e invertida. ¿Cuáles son las razones, o para vos, si es que has indagado sobre el tema en profundidad, de por qué Egipto y Etiopía a la vez, siendo países, como decías, que tienen algún conflicto importante sobre lo que es la geopolítica del agua, y las razones que he escuchado, incluso en ámbito diplomático, tienen que ver con que Egipto, por el tema del canal de Suez, el acceso, digamos, a las rutas de comercio, lo cual me parece bastante lógico, y el caso de Etiopía, siempre uno dice por la Unión Africana, o sea, es como por la Unión Africana, sería casi como ojalá podría ser Uruguay para muchas cosas, ¿no? Con el tema del Mercosur. Y por otro lado, ¿por qué no Nigeria? Porque justamente hablabas de Etiopía, por la importancia que tiene, y sabemos la importancia que tiene Nigeria. O sea, es como un doble pregunta invertida. Nada más, la dejo por ahí. No, está bien. Bueno, mira, respecto de Egipto, realmente Egipto por su situación estratégica, ¿no? Es el ingreso de todos los cereales, si vos querés, ¿no? Y de la ruta obligada para decenas de productos adentro del continente africano. Egipto tiene como varias cuestiones. Primero, es un link entre el mundo árabe y el mundo africano. O sea, está en los dos lados. Podemos decir también que forma parte del Medio Oriente ampliado, si vos querés, ¿no? Entonces, en ese sentido, juega como un doble jugador, ¿no? Se lleva
relativamente bien con Arabia Saudita después de años de conflictos, ¿no? Entonces tiene una situación geográfica que siempre fue privilegiada, ¿no? Y por otro lado, es un articulador, es un gran articulador, ¿no? Respecto a Etiopía, ¿por qué Etiopía y no Nigeria? Lo de a ver, Etiopía es un símbolo de África, ¿no? Es el símbolo de África por haber sido el Estado nunca conquistado. Ustedes me pueden decir, sí, fue ocupado por Mussolini, ok, pero fue ocupado durante 7 años por Mussolini cuando todo su pueblo peleó por él, digamos, y demás. Es mucho más largo de explicar, pero es un símbolo de África por la lucha contra el colonizador, ¿no? Es decir, hay muchísimo para decir respecto de eso. Pero si vos me preguntás, la razón fundamental es, sobre todo, es por la política exterior de Etiopía, ¿no? Sobre todo la política de Abiy Ahmed, ¿no? Del Premio Nobel de la Paz, entre comillas, vamos a decirlo, porque gran parte de lo que pasó tiene que ver con cómo él manejó la cuestión interna. Fíjate lo bien que se lleva Etiopía con Estados Unidos, con Rusia, con China, con la India, con todos, ¿no? Que le permitió manejar, ¿no? Que su conflicto interno, que fue atroz, no llegara nunca al Consejo de Seguridad, ¿no? Es decir, que el Consejo de Seguridad de la ONU se manejara por fuera del Consejo de Seguridad. Digamos, la diplomacia de Abiy Ahmed, medida en términos realistas, es extraordinaria, ¿no? El término la cuestión de Nigeria. Nigeria está en otro grupo que son los MINT, ¿no es cierto? No es que apuesta a los MINT, es lo que le quedó cuando en una primera etapa se quedó afuera de los BRICS. El tema de Nigeria tiene tres cuestiones, que la hacen menos confiable para la comunidad internacional. Uno son los altísimos niveles de corrupción, ¿no? Dos, es el nivel de violencia política interna, ¿no? Que eso hace que estas dos cosas combinadas, ¿no? Pensá que en Nigeria a veces se roban el petróleo pinchando los oleoductos, o sea, así de sencillo la cuestión, ¿no? Y tercero, la cuestión de la violencia en el Sahel y cómo la maneja el poder político de Nigeria, ¿no? Entonces, esas tres situaciones, ¿no? Han pesado en el momento de decidir. Por lo menos lo que han dicho algunos políticos africanos, ¿no? Ahora, lo que vos decís de la Unión Africana no es menor, ¿no? Etiopía tiene un compromiso con la Unión Africana que no es el mismo que tiene Nigeria, ¿no? Porque, vamos a decirlo así, Nigeria puede solo, ¿no? Etiopía en algún momento necesitó apalancarse. Entonces, el compromiso de uno y otro, mismo en el Tratado de Libre Comercio que dijimos antes, es muy distinto. Entonces, cuando hubo que negociar, ¿no? Hubo gente que negoció mejor. Eso es, digamos, podríamos hablar muchísimo más, ¿no? O sea, pero por ahí pasan algunas de las explicaciones. Algunas de las explicaciones, hay muchas otras, digamos, ¿no? Excelente. Pienso que ahí también la cuestión poblacional, ¿no? Es importante. Absolutamente. Etiopía con 100 millones, claro que Nigeria tiene el doble probablemente, pero, sí. Pero sin duda son países que representan una gran parte del continente. Bien, no sé si hay alguna otra intervención. No, ahí la veo a Mercedes que por el tema de la bibliografía, Martín Meredith tiene trabajos muy buenos. Yo tengo ahí un par respecto del Congo que son muy interesantes. Y Cheikh Anta Diop, yo siempre digamos, es sumamente interesante porque fue una de las personas, acá en Argentina tenemos dos estudiosos egiptólogos respecto de esto, ¿no? Y Cheikh Anta Diop es uno de los primeros que sostiene, para no decir el primero que defiende su tesis después de 18 años en París, que sostiene y que prueba, ¿no? Que los primeros egipcios eran negros, cosa que no quería admitir la historiografía europea, ¿no? Entonces, muy interesante de leer y después ver la evolución a partir de ahí que tuvo la historia de Egipto, que bueno, cuando yo estudiaba obviamente ninguno me lo dio, pero que hoy en día está mucho más valorado que al principio cuando salieron estas teorías, ¿no? Digo por los aportes que hace Mercedes. Excelente. No sé si hay alguna otra intervención, Daniela,
cómo No estoy viendo seguiríamos. bien el chat. Sí, Yo no llego a ver el chat, les pido disculpas, el chat, pero si no hay ningún... no hay más intervenciones del chat. Genial, Este, estamos súper bien del tiempo que habíamos acordado, así que venimos muy bien. Sí, no sé Y si les... si por ahí valdría la pena también decir, ¿no? Dejarlo como inquietud para los que nos escuchan acá, que no lo dije antes porque como yo siempre me excedo hablando, ¿no? No me quise exceder el tiempo, pero es importante, me parece que es muy interesante reflexionar sobre los golpes de Estado de África, que lo tiré antes así, ¿no? Y que por ahí, en algunos lugares, en algunas regiones de África, ¿no? Quizás África Occidental podría ser una de ellas, marcar que cuestiones que para nosotros no tienen ningún tipo de discusión, como es la cuestión democrática, yo no me imagino viviendo en un sistema que no sea el democrático, no podría vivir, no sé qué haría en un sistema que no fuera democrático, pero ellos lo ven en muchos estados, lo ven de una manera bastante diferente de la nuestra, ¿no? Porque ellos son estados, como dijimos antes, jóvenes, muchos de los cuales no tienen tradición democrática, pero sobre todo que mantienen estructuras sociales que son verticales y no horizontales, entonces la democracia no se adapta a esos sistemas, ¿sí? Entonces, muchas veces la democracia, no hay que olvidar que la democracia fue impuesta de una u otra forma por Europa como la solución para poder armar los estados africanos, ¿no? Entonces, digamos, en estados que no tenían tradiciones democráticas, en estados que no tenían estructuras sociales democráticas, donde tenían múltiples identidades, como dijimos antes, ¿no? Esas múltiples identidades a veces formaban partidos étnicos, entonces esto terminaba en una guerra civil, entonces la democracia significó la imposición de una etnia por sobre otra etnia, no sé si me explico, porque en definitiva, si ustedes tienen partidos étnicos, la democracia no es lo que es para nosotros, ¿no? Sino que la democracia termina siendo la imposición del que tiene la mayoría poblacional por sobre una minoría. Entonces termina siendo todo lo contrario de lo que nosotros pensamos que es la democracia. Entonces, esto es lo que uno puede ver en Mali, es lo que puede ver en Níger, ¿no? Es lo que puede ver de una u otra forma en Burkina Faso, ¿no? Digo para que lo pensemos la democracia no como lo que es para nosotros, sino la democracia como una imposición cultural, ¿no? Y respecto a lo que ahí me dicen, ¿qué conflictos están presentes hoy en Burkina Faso? Burkina Faso tiene un problema serio con el yihadismo islámico, ¿no? Que lo está, digamos, antes estaba más instalado en Malí y que hoy en día, si no recuerdo mal, 8 de las 10 regiones de Burkina Faso están asoladas por el yihadismo islámico, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, de hecho, el golpe de Estado también tiene mucho que ver con eso, ¿no? A veces se asocia a gobiernos democráticos débiles con Francia y con el fracaso de la lucha antiyihadista, ¿no? Así que viene por ese lado la cuestión. Así que, nada, un poco eso. Tampoco todos los golpes de Estado son iguales, ¿no? No es lo mismo Níger que Gabón, en fin. Hay diferencias en ese sentido. Bueno, ¿podría haber un factor común en la resistencia a las políticas francesas en estos casos? Mira, en el caso de Malí, Níger y Burkina Faso se ve ese sustrato común, ¿no? Empezó Malí, después se derramó Burkina Faso y después terminó en Níger. En ese sentido, sí. Sobre todo porque ya desde hace muchos años, pero fue muy evidente a partir de la cumbre Francia-África del 2017, ahí se empezó a, digamos, sobre todo los segmentos más jóvenes, ¿no? En ese caso en Burkina Faso, pero después esto pasó a Malí, empezaron a cuestionar, ¿no? A contestar la política francesa, sobre todo la política de cooperación militar, la instalación de tropas militares, después la parte económica con el Franco CFA. Entonces, y sobre todo esa política que, si lo ven en la última cumbre Francia-África del 2021, van a ver esto. Eso está, en YouTube lo encuentran, ponen cumbre Francia-África y van a ver el diálogo de 3 horas que tuvo Macron con jóvenes africanos que lo llevaron a Montpellier y lo que le dicen a Macron,
¿no? Un atónito Macron que miraba, ¿no?, cómo los jóvenes africanos le decían, basta de la dádiva, basta de cooperación internacional cuya único destino es sostener a los dictadores en África, ¿no? En fin, bueno, un cuestionamiento enorme. Entonces, esa política antifrancesa, acá la ves. El golpe de Gabón es distinto, el golpe de Guinea es distinto. En realidad, esos dos golpes son golpes que no tienen el sustrato antifrancés, sino que lo que buscan es que ese mandatario, que ya hace mucho tiempo que está en el poder, no quiera o reformar la Constitución y quedarse, el caso de Guinea, o seguir con la dinastía familiar, el caso de Gabón. Fíjate qué loco que los golpes de Estado defiendan la democracia, ¿no? Es un programa exótico para un golpe de Estado. Absolutamente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Silvia. Mercedes Sayaez nos avisa que tendrá unas próximas columnas en perspectiva de Radio Mundo sobre precisamente los golpes de Estado. Así que bueno, muchísimas gracias por el aviso. No sé, entonces, si les por parece, allí, vamos. Jerónimo, Daniela, no sé, avante. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, sí. Genial. Sí. Bueno, estando ya sobre la hora que nos habían pasado, es un poquitito, pero creo que ha sido un seminario muy enriquecedor, donde nos permitió tener una perspectiva general sobre África, poder intercambiar, ¿no?, estas reflexiones sobre temas de tanta actualidad, y que seguro nos va a permitir en próximos encuentros continuar profundizando. Agradecerte profundamente, Silvia, que nos hayas acompañado esta tarde. Para nosotros ha sido un gusto que nos puedas acompañar en estos seminarios, que, como les contábamos más temprano, una iniciativa de ALADA Uruguay para contribuir a los estudios de Asia. En las semanas anteriores trabajamos sobre China y la inversión extranjera con una mirada ambiental, de indicadores ambientales. Hoy, con este tema tan interesante que tuvimos la oportunidad de escuchar a Silvia, agradecerle a Enrique, que nos acompañó en la moderación, a todos y todos los participantes, que es muy variado, por eso también la importancia de la introducción que realizó Silvia, de estudiantes en formación de grado, de posgrado. Agradecerles que nos hayan acompañado también esta tarde, que seguro ellos lo van a poder también capitalizar, ¿no?, integrar a su formación, que para nosotros es uno de nuestros objetivos tan importantes. Agradecer a ALADA Internacional, la persona de Jerónimo, que siempre nos apoya en la realización de todos estos eventos. Invitarles a seguirnos en las redes sociales, tanto a ALADA Internacional como a ALADA Uruguay. Y como les conté más temprano, también este seminario y nuestras actividades también son disponibles en YouTube para, bueno, también revivirlas o tomar contacto con algunas otras que ya hemos realizado. Así que muchísimas gracias, buenas tardes para todas y para todos, y hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Daniela.